Pues ahora sí, podemos hacer un balance de los mercados de 2024 con todas las bolsas ya cerradas y para ello nos va a ayudar Pablo García de Divacons Alpha Value. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Judith. ¿Cómo podemos resumir este 2024 que ha tenido algunos capítulos interesantes, pero que ya podemos concluir, ¿no? con todo esto ya cerrado? Bueno, yo creo que en conclusión para este año ha sido un buen año bursátil. Sobre todo, y destacaríamos poniendo una nota sobresaliente al mercado norteamericano. La tecnología y sobre todo la temática de la inteligencia artificial es la que ha copado, digamos, los titulares, con unos resultados empresariales, yo diría que extraordinarios y con unas expectativas que dan continuidad a ese buen hacer a nivel micro. Hemos tenido, digamos, un buen año en los mercados asiáticos, con quizá un poco tumultuoso, ¿no?, la situación del Nikkei el 5 de agosto. Recordemos ese movimiento en el yen que provocó mucha volatilidad, pero un año en el que incluso el Hansen ha recuperado después de años malos, el CSI y también el mercado indio. Y por último, Europa, que ha sido una dicotomía muy extraña, ¿no?, con recortes de tipos, dos veces anticipándose el Banco Central Europeo, la señora Lagarde, a Jerome Powell de la Fed, algo que digamos que chocó un poco al principio, con un DAX haciéndolo especialmente bien, con un CAC lastrado por los problemas, yo diría que endémicos de la deuda y política francesa, y con un IBEX que ha tenido un buen año de nuevo. Esta es la fotografía general. A Wall Street la has puesto sobresaliente. ¿Qué nota le ponemos al IBEX 35? Porque ha tenido ganancias acumuladas. Sí que es cierto que menos que el año pasado, pero no nos podemos quejar, ¿no? Para nada, y de hecho en Europa hemos tenido el sector financiero en su conjunto, bancos y aseguradoras y telecoms. Claro, si hablamos de bancos y hablamos del peso que tienen en el IBEX junto con Telefónica, es normal que el performance, la evolución del IBEX sea positiva. Y también hay que reconocer que la macro nacional ha sido bastante mejor que el resto de países. Es verdad que ha habido un repunte a última hora de la inflación, unido un poco a un repunte generalizado. Tanto Estados Unidos, Canadá, Asia e incluso Europa, todos han tenido un repunte, pero los PMI han sido claramente mejores, sobre todo el de servicios, es decir, las economías periféricas y sobre todo España ha sido mejor. Y sobre todo, como decíamos, los bancos lo han hecho bien, Telefónica lo ha hecho bien y eso ha hecho que nuestra evolución sea mucho mejor que el resto de comparables. Hablamos de Europa porque, como decías, el DAX alemán ha tenido un muy buen año. Tenemos unas elecciones en 2025, no parece de momento que preocupe esto a los mercados. Y luego, por otro lado, Francia sí que ha tenido ahí turbulencias políticas que ahí sí que parece que han pesado, ¿no? ¿Qué pasa con Francia y Alemania? Bueno, la verdad es que en el caso alemán es verdad que las exportaciones a las grandes compañías, como puede ser SAP, que ha tenido un año brillante, también Rheinmetall, que ha tenido un buen año, el sector financiero, es decir, y la industria, ¿no? Siemens Energy ha subido en torno al 300%. Es decir, que en ese caso el factor político de esas elecciones anticipadas para el 23 de febrero no ha tenido tanto impacto y sobre todo a pesar de que Alemania ha salvado la recesión por los pelos y la macro sigue siendo muy débil, con problemas como hemos visto en Volkswagen, con cierres y negociaciones sindicales muy complejas. Si lo comparamos con Francia es distinto. En Francia el problema es de un déficit enorme y de un problema entre el señor Mélenchon, el señor Macron y por supuesto Le Pen, que no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, eso unido a esa prima de riesgo que ha subido al máximo de una década, pues hace que las tensiones crediticias sí que han tenido un efecto en este caso. Y también China, no olvidemos, con el señor Trump hablando de aranceles y con China que necesita estímulos fiscales y monetarios y el peso del sector lujo, Louis Vuitton, Kering o por supuesto también L'Oréal, han lastrado al índice parisino. Pues gracias, Pablo, por tu análisis. Ya ven, muchos ingredientes. Viene muy interesante el año 2025 en los mercados. Se lo contaremos aquí. De momento, el IBEX 35 ha despedido 2024 rozando los 11.600 puntos.